Hola, bienvenidos a Matemática 2. En este caso comenzaremos con el estudio de los límites, unidad 1. Comencemos entonces con el concepto de límite, diciendo que de forma provisoria el límite de una función f de x es L para x que tiende al valor A, si cuando x está muy cerca de A pero difiere de A, la función f de x se acerca al valor L. Esto se simboliza como lim f de x para x que tiende a A en formato de flechita igual a L. Gráficamente aquí podemos observar el valor A que está en el eje X. Si nos acercamos a él tanto por izquierda como por derecha, vemos que ocurre con el trayecto o las imágenes de la función. Observamos que se dirigen al valor L. En particular quisiéramos ver un ejemplo donde es necesaria la aplicación de este concepto. Si f de x es igual a 3x² menos 3 sobre x menos 1, podremos ver que si x es igual a 0, la función asume el valor 3 por 0 menos 3 sobre 0 menos 3, es decir, menos 3 sobre menos 1, que nos da 3, es un valor que corresponde al dominio de la función. Si x fuera igual a 7, haríamos los cálculos y ese valor también pertenece al dominio de la función. Seguimos pensando distintos valores hasta que pensamos qué ocurre con la función en x igual a 1. Si evaluamos a esta función en x igual a 1, encontramos que nos da 0 sobre 0. 3 por 1 menos 3 sobre 1 menos 1. Tenemos aquí una división por 0. No puedo evaluar la función en ese punto. De allí entonces que se nos ocurrirá pensar, o se nos ocurre pensar, qué ocurrirá con la función si x se aproxima al valor 1, pero sin tocarlo. Para ello vamos a tomar de nuevo la función y vamos a efectuar algunos cálculos. Digamos un valor cercano a x igual a 1, por ejemplo, 0,9. Si x es igual a 0,9, haciendo los cálculos, 3 por 0,9 al cuadrado menos 3 dividido 0,9 menos 1, ese resultado es 5,7. Si ahora nos acercamos un poquito más a 1 por valores menores que 1, por ejemplo, tomamos x igual a 0,99, haciendo los cálculos vemos que nos da 5,97. Y créanme, si tomamos el valor 0,999, es decir, todavía más cerca de 1, el resultado da 5,997. Por otro lado, si nos acercamos pero por valores más grandes que 1, por ejemplo 1,1, 1,01, 1,001, encontramos que los resultados de evaluar la función en esos puntos son 6,3, 6,03, 6,003. Es decir, que tanto si nos acercamos por valores más chicos como por valores más grandes, la función se va obteniendo valores que, vistos gráficamente, en este caso cuando nos acercamos a 1, los valores de la función vemos que se van acercando a 6. En particular, se observa que para x igual a 1 la función tiene una especie de agujero que estaría representando que en x igual a 1 la función no tiene imagen. De todos modos, al decir que al acercarnos por valores menores y por mayores que 1, al valor 1, la función se acerca al valor 6, esto estaría diciendo que el límite de f de x para x que tiende a 1 es igual a 6. No obstante, esta definición intuitiva o provisoria tiene que ir acompañada por una definición formal. La definición formal del límite tiene que abarcar todas las situaciones y por ello es que no es tan simple. Veamos, diremos que el límite de f de x para x que tiende a A es igual a L si, dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0,
tal que 0 menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta, implica que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esta definición seguramente es compleja y aparentemente poco entendible. Entonces vamos a empezar a desglosarla a ver si logramos un poquito más de comprensión. Observemos, nos dice que dado epsilon mayor que 0, existirá un delta mayor que 0, tal que si x pertenece al intervalo a menos delta a más delta y x es distinto de a, entonces f de x estará en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. El primer intervalo, este que decimos a menos delta, a más delta, con x distinto de a, se llama entorno reducido de a de radio delta. Veamos este desglose en 4 gráficos. El primero de ellos me muestra el epsilon mayor que 0 en el eje de la xy, pensando en un intervalo de radio epsilon, cuyos extremos deberían ser L menos epsilon, L más epsilon. O sea, para cada entorno alrededor de L, podemos encontrar un delta mayor que 0, tal que si x pertenece a ese entorno, ahora nos vamos al gráfico 3, x menos a entre 0 y delta en valor absoluto, nos está diciendo cada vez que yo tome un elemento dentro de ese intervalo reducido a menos delta, a más delta sin el a, todas las imágenes, ya en el gráfico 4, podemos ver que todas las imágenes del entorno reducido caen en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Esto es una visualización gráfica del concepto de límite que lleva a lo que llamamos interpretación gráfica. Y la interpretación gráfica se puede resumir de manera muy sencilla diciendo que el límite de f de x para x que tiende a es igual a L si para cada entorno que elijamos alrededor de L de radio epsilon existe un entorno reducido alrededor de A de radio delta, de manera que todos los puntos de ese entorno reducido tienen su imagen en L menos epsilon, L más epsilon. Muy bien. Veamos si entendimos el concepto de límite desde el punto de vista gráfico. Para ello te propongo que observemos el gráfico y veamos si somos capaces de calcular estos 5 límites. En el primer caso, en el caso A, queremos calcular el límite para x que tiende a 1 de f de x. Entonces, si nos acercamos a 1 por izquierda y por derecha, por valores menores que 1 y mayores que 1, como hemos hecho en el ejemplo anterior, vemos qué pasa con la función. El trayecto de la función, observaremos que para x menores que 1 se acerca al valor 2 y para x mayores que 1 también se acerca al valor 2. Sin embargo, la función en 1 es igual a 1. No obstante, observamos que el límite va a ser 2. Por otro lado, si vamos al ítem B, queremos calcular el límite de f de x para x que tiende a 2, nos acercamos por izquierda, nos acercamos por derecha y observamos que la función, el trayecto de la función, cuando nos acercamos por valores menores que 2, tiende a 3 y cuando nos acercamos por valores mayores que 2, también tiende a 3. De esta manera concluimos que el límite de f de x para x que tiende a 2 es 3. Es muy importante que observemos que en este caso, para x igual a 2, la función no está definida. Ese huequito, ese agujero que observamos es lo que está indicando que allí la función no está definida, pero el límite es 3. Seguimos. El límite de f de x para x que tiende a 0, nuevamente, si nos acercamos por valores menores que 0 o mayores que 0, vemos que la función
se acerca al valor 3, tanto por valores menores como por valores mayores. Conclusión, el límite es igual a 3. ¿Vamos entendiendo? En el caso D, tenemos que acercarnos por izquierda y por derecha al valor menos 3. En cualquiera de los dos casos, cuando nos vamos acercando, la función se va acercando al valor y igual a 0. Hemos encontrado entonces que el límite en ese caso es igual a 0. Finalmente, en el ítem D, tenemos que calcular el límite para x que tiende a menos 1 de f de x. Entonces, vamos a ver si la función se acerca a algo cuando x tiende a menos 1. Si nos acercamos a menos 1 por valores menores que menos 1, observamos que la función se acerca al valor 2, sube, mientras que cuando nos acercamos por valores más grandes que menos 1, o sea, por la derecha, la función se va acercando al valor 0. Es decir, que no hay ningún valor para el cual la función se acerque cuando nos acercamos a menos 1. En este caso, diremos que el límite no existe. Este último caso de acercarnos por izquierda o acercarnos por derecha y que nos dé distintos valores, permite hablar de dos tipos de límites, los que llamamos límites laterales. Cuando nos acerquemos a un valor A por valores menores que A, hablaremos del límite lateral izquierdo y se simboliza límite de f de x para x que tiende a A menos, igual a L1 por decir algo. Y si nos acercamos a un valor x igual a A, pero por valores mayores que A, estaremos en presencia del límite lateral derecho, lo cual se simboliza límite para x que tiende a A más de f de x, y en este caso L2. Podemos mirar gráficamente. L1 y L2 podrán ser distintos o iguales. Lo que sí es cierto es que el límite de f de x para x que tiende a A existe si y solo si ambos límites laterales existen y son iguales. Además, tengamos presente que si el límite existe, entonces es único. No puede tener una función para x que tiende a distintos valores de límite. El límite es único, repito. Muy bien, considerando que ya hemos trabajado con la parte conceptual, ahora empezaremos con las llamadas propiedades límites o también teoremas de límites, que vamos a ir enunciando y ejemplificando. Esto es el punto de partida para efectuar el cálculo de límites sin visualizar los gráficos, sino directamente en forma de cálculo. Comencemos entonces. La primera propiedad es que el límite de una función constante es igual a la constante. En segundo lugar, el límite de la función f de x igual a x a la n para x que tiende al valor a es igual a la n. En tercer lugar, el límite de la suma de funciones para x que tiende al valor a es igual a la suma de los límites de dichas funciones para x que tiende a dicho valor a. O sea, el límite de la suma es la suma de los límites. Como ejemplo, podemos pensar, límite para x que tiende a 3 de la función menos 8. Imaginemos la función constante menos 8, independientemente de dónde nos acerquemos, siempre la función va a ser igual a menos 8. Por eso este límite, el límite de la constante, es la constante. Luego, límite de x cuadrado para x que tiende a menos 3. Tenemos aquí en la propiedad 2 que nos indica que el límite de una potencia es igual a la base, a evaluar la función en a, o sea, en este caso, menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado nos da 9.
Luego tenemos que pensar qué pasa con el límite de x al cubo más 2 para x que tiende a menos 1. Podemos pensar que tenemos acá la suma de dos funciones. Una de ellas es x al cubo y la otra es 2. El límite de x al cubo para x que tiende a menos 1 más el límite de 2 para x que tiende a menos 1. Reemplazando, tenemos menos 1 al cubo de acuerdo a la propiedad 2 más el límite de una constante que de acuerdo a la propiedad 1 es 2. Hemos encontrado entonces los dos límites, sumamos y esta suma algebraica menos 1 más 2 nos da 1. Continuemos con otras propiedades. El límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función, lo cual se simboliza de esta manera y se aplica, por ejemplo, en este caso, el límite para x que tiende a menos 1 de 3 por x cuadrado es igual a la constante por el límite de x al cuadrado para x que tiende a menos 1. Estoy aplicando ahí la propiedad 4. Si ahora nos fijamos, esto es igual a 3 por el límite de x cuadrado, pero ahí tendremos que reemplazar a x por menos 1, lo cual nos da 3. Y podemos pasar a la quinta propiedad. El límite del producto de funciones para x que tiende al valor a es igual al producto de los límites de dichas funciones. Esto se expresa en forma simbólica como el límite de f por g para x que tiende a es igual al límite de f de x para x que tiende a por el límite de g de x para x que tiende a. Por ejemplo, si tenemos que calcular el límite de a a la x para x que tiende a 0 por x más 3, esto es igual al límite de e a la x para x que tiende a 0 por el límite de x más 3 para x que tiende a 0. Bueno, la primera parte, el primer factor, créanme que les da 1, y el segundo factor ya lo sabíamos calcular. Para x que tiende a 0, x tiende a 0, y para x que tiende a 0, la constante 3 tiende a 3. Es decir, acá tenemos 1 por 3, 3. Propiedad 6. El límite del cociente de dos funciones para x que tiende al valor a es igual al cociente de los límites siempre que el límite del denominador sea distinto de 0. Tengan presente esto porque podemos distribuir el límite siempre y cuando el denominador sea distinto de 0 en ese punto, y entonces allí calculamos directamente el valor de ese cociente. En este caso, límite de e a la x sobre x más 3 para x que tiende a 1, tendremos que es el cociente de los límites, límite de e a la x sobre límite de x más 3. Esto para x que tiende a 1 queda e a la 1 sobre 1 más 3, o sea, e dividido 4. E es el número neperiano o número de Euler. 7. El límite de una función elevada a una constante es igual al límite de la función elevada a la constante. Observemos aquí que lo que nos está diciendo es que si tengo una función elevada a una potencia, la potencia puede salir elevando todo el límite. Bueno, muy fácil, entonces tomamos cualquier función elevada a una potencia, entonces en este caso el menos 1 puede salir afuera y nos queda el límite de x cuadrado más 2 para x que tiende a 0, todo a la menos 1. El límite de x cuadrado más 2, habíamos dicho que para x que tiende a 0, 0 al cuadrado más 2 nos queda 2, elevado a la menos 1 nos da 1/2. Podemos seguir. El límite de una constante elevada a una función es igual a la constante elevada al límite de la función, que es lo que les decía recién del e a la x. Si ustedes tienen e elevada a una función, directamente queda e elevado al límite de la función.
o una constante cualquiera. Tenemos aquí el caso de e elevado a 2x menos 2. Lo que hacemos es calcular el límite de 2x menos 2 para x que tiende a 1. Nos queda 2 por 1 menos 2. Esto es igual a e a la 0, o sea, 1. Podríamos seguir. Caso 9, el límite de una función, de una potencia de funciones, es igual al límite de la función que está como base elevada al límite de la función del exponente. Y en este caso, entonces, nuevamente tenemos que el límite de una potencia, de una función elevada a otra función, es igual a distribuir el límite en el exponente también. Y bueno, resulta entonces el límite, por ejemplo, de x más 2 para x que tiende a 1, pero elevada a la menos 1 más 3x cuadrado, es igual al límite de x más 2 para x que tiende a 1, todo elevado al límite para x que tiende a 1 de menos 1 más 3x cuadrado. Resolviendo, el límite de la base nos queda igual a 1 más 2, o sea 3, y el exponente converge al valor menos 1 más 3, o sea, al cuadrado, y esto da igual a 9. Hay más propiedades. En general, el límite de una función compuesta es igual a la composición de los límites, con lo cual todas esas propiedades nos permiten hacer lo que se conoce como paso al límite. El paso al límite no es otra cosa más que reemplazar el valor de x por el valor de a. Por ejemplo, si tenemos que calcular el límite para x que tiende a 1 de 2x al cubo menos 5x más el seno de x menos 1, todo a la menos 1, bastará con reemplazar el valor de x por 1. En este caso, 2 por 1 al cubo menos 5 por 1 más el seno de 1 menos 1, todo elevado a la menos 1. Resolvemos, nos queda 2 menos 5 más 0 a la menos 1, o lo que es lo mismo, menos 1/3. Ahora bien, si esto es todo, ¿para qué hacemos tanto lío con el límite? En realidad, el paso al límite no resuelve el problema del cálculo. Hay muchos otros problemas donde no se puede realizar el paso al límite, o al realizar el paso al límite llegamos a situaciones que no tienen solución en la matemática. Por lo menos hasta ahora. Veamos. Un primer caso es el caso en que tenemos límites infinitos o hacia infinito. Digamos que gráficamente, si aquí observamos en la figura acercarnos al valor a, implicará que la función se hace cada vez más grande. Este tipo de situaciones, donde a medida que nos acercamos al valor a, la función se hace cada vez más grande, es lo que se conoce como límite infinito, o sea, el límite para x que tiende a de f de x será igual a infinito. Formalmente, para todo m que pertenece a los reales, existirá un delta mayor que 0, de manera tal que x menos a en valor absoluto entre 0 y delta implica que la función es mayor que m. Por otro lado, otra situación distinta a las anteriores es lo que se conoce como el límite hacia infinito, es decir, si queremos saber qué le ocurre a una función cuando el x se hace cada vez más grande, podemos recurrir a lo que se llama límite para x que tiende a infinito de f de x. En este caso puede ocurrir que la función se acerque a un valor L, y esto desde el punto de vista formal sería válido cuando para todo epsilon mayor que 0 exista un valor de k mayor que 0, un valor de x mayor que 0, tal que x mayor que k implica que f de x menos L es menor que epsilon en valor absoluto, ¿no? Esto nos estaría diciendo que va a existir siempre un entorno alrededor de L en donde a partir de un x en adelante
la función va a estar dentro de ese intervalito. L menos epsilon, L más epsilon. Muy bien. Veamos algunos ejemplos que nos pueden ayudar desde el punto de vista de lo intuitivo y del cálculo a ejemplificar justamente situaciones en donde existen límites infinitos o límites hacia infinito. Tenemos, por ejemplo, el límite para x que tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado. ¿Cómo se piensa en este caso? Bueno, que x tiende a 0 quiere decir que x puede asumir valores cada vez más pequeños. Entonces, si tengo un cociente y el denominador es cada vez más pequeño, el cociente será cada vez más grande. Entonces, a medida que el x sea más pequeño, por ejemplo 0,1, 0,01, 0,001, entonces el valor del cociente va a ser cada vez más grande. Si tomamos algunos valores, ustedes podrán observar que este valor nunca alcanza un máximo, entonces diremos que el límite es infinito. Por otro lado, analicemos la situación de este caso también muy importante para nuestro cálculo de límites, el 1 sobre x, para x que tiende a infinito. Si hacemos el análisis decimos, bueno, ¿qué significa que x tiende a infinito? Que x puede ser tan grande como uno quiera. Entonces, si tengo un cociente y el denominador se hace cada vez más grande, entonces el cociente será cada vez más chico. Esto tiende a 0 ya que nunca va a ser igual a 0. De esta manera, estamos hablando de que el límite para x que tiende a infinito de 1 sobre x es igual a 0. Estos dos casos en particular podríamos decir que el primer caso es un infinito y el segundo es un infinitésimo, es algo muy pequeño. Podemos hacer cálculos para x que tiende a infinito de a la x. Uno observa que e es un número irracional. Cuando lo elevamos a valores de x cada vez más grande, e a la x es cada vez más grande y estamos de nuevo en presencia de infinito. Otro caso, cuando x tiende a infinito, pero tenemos e a la menos x, estamos pensando en que e a la menos x, como tenemos potencia negativa, es como tener 1 sobre e a la x. Entonces, nuevamente, estamos en presencia de un cociente similar al caso que teníamos en segundo plano. Y entonces esto va a tener como valor final el valor 0. Así podríamos seguir calculando para x que tiende a infinito, e a la menos x más 2, por ejemplo. El límite de la suma es la suma de los límites, como teníamos en las propiedades. Entonces, esto lo podemos descomponer como el límite de e a la menos x más 2. E a la menos x tiende a 0. Entonces, el resultado de este límite sería 0 más 2, o lo que es lo mismo, 2. ¿Qué pasa en este último caso? Límite del seno de x para x que tiende a infinito. Recordemos que la función seno de x es una función que es periódica y que, si se acuerdan, era una función sinusoidal, o sea, subía y bajaba de manera tal que nunca se acerca a un valor específico, sino que cuando el x tiende a infinito, esta función va a variar entre menos 1 y 1 sin tender a un valor fijo. En este caso, podemos afirmar que el límite no existe. Muy bien. Como resultado de todo lo visto hasta aquí, podríamos dejar como tarea revisar en este gráfico algunos límites. Yo aquí les dejo la posibilidad de que ustedes piensen qué está ocurriendo con los límites en esta función definida por tramos. Como para que se entienda, tenemos aquí hasta el valor menos 3, la función era una recta que era decreciente, luego sube un poquito hasta menos 2, la trayectoria que sigue desde menos 2 hasta x igual a 0 es de una función de tipo curva que es creciente. En el valor 0
no está definida, y lo que tenemos es que a continuación luego tenemos una curva que en 3 toma un valor, digamos, de 4, hasta que continúa y se hace asíntota al eje X. Este gráfico les va a permitir como tarea revisar el concepto de límite desde un punto de vista gráfico, valga la redundancia. Muy bien, hemos concluido la primera parte de esta unidad. Espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima segunda parte de la unidad 1.